en aquellos días que estaban viviendo los sabios de aquella época. ¿Por qué? Porque ellos no podían entender o no podían darle una razón, darle una salida a lo que estaba soñando Nabucodonosor. No entendían lo que el rey tenía como sueño. Amén. Usted recuerda la historia, va a ver que él soñó con una estatua gigante. Y él no entendía por qué y qué significaba aquella estatua. El segundo punto es la oración de Daniel y sus 3 amigos. El tercer punto es la revelación del propósito del Señor. Y finalmente el cuarto punto es la promoción o el ascenso, podemos decir así, cuando Dios los lleva a Daniel y a sus amigos a un nuevo nivel. Amén. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en estos días con nosotros, hermanos. El Señor quiere llevarnos a un nuevo nivel. Yo no sé cuál es el nivel que usted necesita, qué es lo que usted está precisando hoy, pero el Señor quiere llevarte a que puedas experimentar eso que necesitas hoy. Amén. ¿Cuántos tienen necesidades hoy? Levante su mano a ver quién tiene una necesidad hoy. Y no se trata de necesidad financiera, hay muchas necesidades. Tal vez usted necesita paz, alegría, el gozo de vivir, una razón por la cual existir. ¿Sabe? Hay muchas personas hoy que andan en este mundo y no saben por qué viven. No tienen una razón de vida. ¿Entiende? El Señor puede darnos una razón para vivir, para existir. Amén. Si usted no sabe cuál es el propósito que el Señor lo llamó, tal vez está aún necesitando una razón para estar aquí. Pero el Señor, en el nombre de Jesús, va a abrir nuestros ojos. Amén. Para que podamos ver. Amén. Entonces el primer punto se trata de un problema difícil y que aparentemente no tiene solución, irresoluble. Palabra media complicadita ahí. Amén. Dice la Biblia en Isaías 33:6, oh Sión, en tus tiempos habrá estabilidad, abundancia, salvación, sabiduría y conocimiento. El temor del Señor será tu tesoro. Cierra sus ojos, vamos a orar. Amén. Espíritu Santo, yo quiero colocar ahora la palabra, Señor, delante de ti. Quiero pedirte que tú puedas hablar a nuestro corazón en lo más profundo de nuestro interior y traernos revelación. Señor, sin revelación, sin entendimiento del mensaje, la semilla que será lanzada en esta noche no causará el efecto que el Señor anhela que cause. Entonces yo te pido que cada corazón en esta noche sea como una tierra pronta, una tierra que ya fue abonada, que está pronta para recibir la buena semilla. Y cuando esa semilla llega, ella fructifica, Señor, trae frutos que son permanentes, frutos de transformación, de cambio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Mientras meditaba en el capítulo de hoy, pensaba en cuán informados nosotros vivimos hoy en día. Yo le hice una pregunta a ChatGPT, porque hoy está muy común usarlo, ¿verdad? Le pregunté cuál es nuestra época hoy en relación a la antigüedad, y es algo lógico, pero quería preguntarle porque quería entender de qué manera hoy nosotros vivimos y cuán buena es la información para nosotros, sí o no. No sé si usted me va a entender lo que yo quiero, lo que yo le pregunté a ChatGPT, capaz que ChatGPT no me entendió tampoco. Pero le pregunté hoy si la información que recibimos es buena o no y de qué manera nos sirve. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos en la era de la información. Usted sabía eso, ¿verdad? Hoy vivimos en una era donde todo es información. Usted entra en las redes sociales y recibe información. Sube el combustible. ¡Pum! Información. La información no es muy buena. Hay lugares que ya no hay combustible de tanto que la gente puso ahora antes de terminar abril. Pero hay información donde querramos que entremos y busquemos, hay información. Pero una de las preguntas que le hice era cómo en relación a la antigüedad, que uno tenía que esperar un diario, uno no, porque yo no era nacido, pero la gente tenía que esperar el diario que llegaba y las informaciones, usted sabía, se imprimían allá en Montevideo, las noticias salía de madrugada, llegaba por la onda y la gente iba a buscar los diarios y para repartirlos. ¿Alguien llegó a vivir esa época o no? ¿Sí? Son pocos. Amén. Esa era la manera de recibir información. Pero ¿sabe? Una de las cosas que me llamó la atención es que hoy la gente tiene tanta información,
pero esa información no los ayuda a tener contacto y generar relacionamientos. No los ayuda a tener un vínculo. ¿Por qué? Porque hay mucha sabiduría, entre comillas, en todas las esferas de la sociedad, pero a las personas no los llena, no les da nada. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, a la historia que estamos compartiendo, ustedes van a ver que en aquella época habían personas sabias. Los sabios, como dice la Biblia aquí, inteligentes. Pero ¿qué dice la palabra? Que ellos estaban en pánico. ¿Por qué? No podían interpretar lo que el rey había soñado. No podían. ¿Por qué? Porque la sabiduría del mundo para nosotros no sirve de nada. La sabiduría mundana para nuestra vida no sirve. Amén. Para el reino de los cielos, la sabiduría del mundo no genera nada, no suma. ¿Sabe? Yo veo a veces personas, hermanos, llenas de sabiduría y llenos de sí mismos, por causa de ser inteligentes, de ser personas con estudios, de ser personas que podemos decir así, progresaron en la vida, piensan que esa sabiduría de alguna manera tiene un valor. Delante del Señor esa sabiduría no sirve de nada. Y dice la Biblia que estos hombres estaban asustados porque había un desafío que ellos no conseguían entender. ¿Pueden bajarme la música aquí, por favor? Ellos no conseguían entender aquello que el rey había soñado. Y dice la palabra que ellos no tenían una solución. Pero ahí de repente llega un hombre que no estaba lleno de sabiduría del mundo, sino que tenía la sabiduría del Señor, y él interpreta aquello que el rey había soñado. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos sabiduría del cielo. Usted no precisa llenarse de sabiduría del mundo, pensar que somos sabios en nuestro propio yo, en el ego propio. Usted precisa ser lleno de la sabiduría de los cielos. Eso es lo que hace la diferencia en el reino. Tal vez en el mundo no haga ninguna diferencia. Tal vez usted no sea el más culto, no sea el que mejor habla. Porque si yo voy a hablar con un abogado, no tengo conocimiento, no importa. Pero si yo voy a hablar con un contador, ¿qué le voy a decir? No importa, hermanos. Importa la sabiduría del cielo, aquello que el Señor ha depositado en nosotros. Amén. Aquello que el Señor quiere darnos. Dice la Biblia, 1 Crónicas 12:32, los hijos de Isaacar, que comprendían los tiempos y querían saber qué debía hacer Israel, surgieron 200 líderes con todos sus hermanos bajo su mando. Dice, de los hijos de Isaacar que comprendían los tiempos. ¿Sabe? Muchas veces nosotros no aprendemos a contar el tiempo, a ver el tiempo del Señor. Por eso usted comete errores. Por eso usted compra el tiempo que no es para comprar. Hace negocios cuando no es para hacer negocios. Pide cuando no es para pedir. ¿Por qué? Porque nos falta sabiduría del cielo. Cuando tenemos la sabiduría del cielo, el Señor nos ayuda en todas las cosas. Porque, ¿sabe? Déjeme decirle algo, hermanos. Hay muchas cosas que nosotros no conseguimos entender. Hay cosas que no tenemos cómo entender. No hay cómo. Nosotros estuvimos orando durante, ¿cuánto fue? 2 meses, Oscar. Por Yuri. 2 meses. Le había dado un aneurisma, ¿no? O una CB. Una CB. Estaba en una situación prácticamente no había cómo. De repente comienza a mejorar. Pasaron 2 meses. Parecía que todo iba evolucionando. Un día llega la noticia, murió. No entendemos. Fue compañero nuestro, trabajó con nosotros, con Oscar. Pero sí estaba evolucionando. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotros no entendemos. Sabiduría humana, no hay cómo entender. Los médicos pueden decir, no, le dio un pico de presión, pasó esto. Nosotros como seres humanos hay cosas que no podemos entender. ¿Por qué mi familiar está enfermo? ¿Por qué mi familiar tiene un problema, tiene esta enfermedad? ¿Por qué fulano tiene un negocio y de repente iba bien y ahora está yendo mal? ¿Por qué con mi familia no consigo tener un buen relacionamiento? ¿Por qué el ministerio, la célula no avanza? Hay cosas que no tenemos entendimiento de forma humana. Ahora, ¿qué es lo que usted precisa? Pregúntale a su hermano, ¿qué precisas? Sabiduría del cielo. Yo siempre le digo a los hermanos, nosotros tenemos muy buenas estrategias, hermanos. Tenemos estrategias para trabajar.
casas de milagros, impactos. Tenemos. Pero si no hay sabiduría, las estrategias no sirven de nada. Si el Señor no está en el asunto, no importa que nosotros hagamos los mayores movimientos. Si el Señor no nos da sabiduría, no nos da entendimiento, las cosas no van a suceder. ¿Por qué? Porque todos somos diferentes, pero el Señor trabaja de formas extraordinarias con todos. Amén. ¿Sabe? Los psicólogos, ellos cuando tratan con personas, ellos van haciendo patrón de conductas, formas de conductas. Y ellos tratan con las personas muchas veces en formas de, porque cuando hace un dibujito así significa esto. Cuando la persona queda colgada y no tiene suelo es porque se siente así. ¿Es o no es? ¿Nunca fue el psicólogo? Yo tampoco. Pero más o menos por ahí, no, lo hizo sin suelo, significa esto y lo otro. Y el padre y la madre dibujó, pero el padre dibujó más chiquito y la madre más grande. Pues significa que con la madre se siente mejor y con el padre está más alejado. Y un montón de cosas. Son patrones de conductas. Ahora Dios con nosotros, Él trata diferente con cada uno. Amén. Tal vez a algún hermano el Señor le dice, haz tal cosa. A otro hermano le dice, no lo hagas. ¿Por qué? Porque Dios trabaja diferente. Pero ¿quién es que discierne eso? ¿Quién es el que entiende las formas que tenemos para hacer las cosas? ¿Quién es que discierne? Aquel que tiene sabiduría. Usted lo único que precisa es sabiduría en este tiempo. Amén. Porque el Señor, Él nos quiere dar luz en todas las cosas. El Señor nos da la posibilidad de nosotros entender. Ahora entienda aquel que es sabio. Usted puede ser muy inteligente. Y yo creo que aquí los hermanos son todos inteligentes. Amén. Por la fe dijeron. Yo creo que los hermanos son todos inteligentes. Ahora, no adelanta nada la inteligencia si no tengo sabiduría del cielo. No adelanta nada. ¿Por qué? Porque hay personas muy inteligentes en el mundo logrando muchas cosas. Hay personas en el mundo logrando cosas extraordinarias. Ponen negocios, crecen, multiplican. Estudian medicina, le va bien. Estudian otro, le va bien. ¿Qué es lo que nosotros nos diferenciamos? Tenemos sabiduría del reino. No tenemos sabiduría del mundo. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor nos llamó para ser diferentes. La iglesia es la luz que alumbra en estos tiempos aquí en esta tierra. Amén. Somos nosotros. Amén. Es usted. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Qué sabiduría estamos buscando? ¿Qué es lo que nosotros estamos pidiéndole al Señor? Pidan estos días sabiduría, hermanos. Pida sabiduría. Líderes, pidan sabiduría para que los hermanos estén aquí presentes, para que los hermanos estén juntos, para que los hermanos asuman aquello que tienen que hacer en la célula. ¿Cuántos líderes están orando aquí para que los hermanos en la célula digan, yo quiero ser líder, yo quiero estar al frente, yo quiero comenzar a ser anfitrión? Están orando por eso. Amén. Pida sabiduría del Señor. Pida que el Señor le muestre los tiempos. Amén. ¿Para qué? Para ver una iglesia que crece, que avanza. Segundo punto. ¿Eso es verdad, ese reloj ahí? ¿Ese es el tiempo que tengo? Misericordia. Segundo punto, la oración de Daniel y sus amigos. ¿Saben? La Biblia nos muestra en el correr del tiempo que la mayoría de los hombres cuando oraban solos. La mayoría tenían su tiempo de oración. El propio Daniel tenía su tiempo de oración. Dice la Biblia que todos los días, 3 veces al día, él entraba en su cuarto, abría la ventana y oraba. Todos los días. 3 veces por día. Pero dice la palabra que en esta situación específica, ¿qué fue lo que hizo Daniel? Llamó a Sadrac, Mesac y Abednego y le dijo, oren conmigo. Vamos a orar. Vamos a orar juntos. Vamos a clamar al Señor. ¿Por qué? Había un problema, había una dificultad que ni los sabios habían podido entender. ¿Qué fue lo que hizo Daniel? Oró con sus hermanos. Hay una cosa que los hermanos a veces tienen muy particular. Y no sé si eso pasa solo aquí, pasa en todos lados. Los hermanos están pasando por un problema, no dicen nada. No hablan. Ahí cuando usted quiere ver, nosotros nos enteramos que el hermano hace una semana está enfermo. Y nadie sabía nada. Ahí nos enteramos que el hermano tuvo un problema, tuvo una situación difícil. Nadie sabía.
¿Cómo los hermanos quieren que nosotros ayudemos a orar? Los hermanos dicen, no, el Señor tiene que mostrarle, pastor. Si el Señor me va a mostrar la situación de todos los hermanos, nos enloquecemos. No, el Señor tiene que mostrar. No, el Señor no tiene que mostrar. Usted tiene que hablar. ¿Qué es lo que Daniel hizo? Juntó con los otros 3. Vamos a orar. Usted está pasando una dificultad. ¿Qué hace? No, yo soy así. Yo no le cuento a nadie. Yo no le digo a nadie. Pero hermano, pida oración. Pida ayuda. Amén. Porque cuando personas se juntan llenas de la unción, el milagro sucede. El milagro acontece. ¿Sabe? El milagro muchas veces no sucede cuando usted está en su casa solo. Cuando está bajoneado, cuando está triste, cuando está agobiado por el problema. Ahí el milagro no sucede. Ahora, cuando llega aquí al culto, una célula, y hay personas llenas del Espíritu Santo, vamos a orar, tengo un problema. A veces los hermanos no exponen. Hay a veces que prácticamente decirle, hermano, diga, ahora, hable. Hermano, diga, abra su corazón. No, yo no quiero que nadie sepa. Cuando 2 personas se juntan para orar, hay poder en esa oración. No significa que usted no tenga poder. Hay poder cuando los hermanos se unen, porque se activa una unción. Amén. Una unción de estar juntos, una unción de estar ahí en el mismo espíritu. Daniel necesitaba orar. Él no dijo, voy a orar solo por esta situación. Fue y nos enseñó algo. La Biblia siempre nos enseña, hermano. Él precisaba y que dijo, voy a orar con mis hermanos. Voy a orar, vamos a orar juntos. El Señor nos va a dar una dirección. Amén. Dice la Biblia que Él le pidió tiempo al rey. Pidió tiempo para orar por aquella situación. Y el Señor dio una salida. ¿Sabe por qué a veces no recibimos? Porque usted no pide. Porque usted no ora. Porque no le pide al Señor. Porque no abre su corazón. Hay situaciones que son propias y particulares nuestras, hermanos. Que vamos a orar solos. En una habitación, en nuestro cuarto, allí delante del Señor. Pero hay cosas que podemos compartir con los hermanos. Comparta con los hermanos en la célula. Abra su corazón. A veces nosotros preguntamos, hermano, ¿usted tiene alguna necesidad? Los hermanos quedan, no, yo no tengo ninguna. ¿Será que no hay ninguna necesidad? ¿Será que los hermanos están pasando tan bien? A veces hasta me da un poco de envidia, hermano. Los hermanos están tan bien, así no tienen ni un problema. Yo a veces llego a la célula y le pregunto, hermano, ¿alguien tiene algún pedido? Y los hermanos dicen nada. Y yo quedo callado también, porque yo, ¿qué voy a decir lo que yo tengo para orar si los hermanos no tienen? Me da hasta vergüenza. Todos tenemos necesidades. Amén. Amén. ¿Usted tiene necesidades? El Señor le va a dar grandes cosas en este tiempo. Amén. El Señor va a hacer milagros extraordinarios. Dice que en cierto momento el Señor le dice así a David: te entregué la casa de tu Señor y a sus esposas, y también te di la casa de Israel y de Judá, y si eso hubiese sido poco, te habría dado aún más. ¿Por qué el Señor le dice esto a David? Esto es tiempo pasado, ¿verdad? Sus esposas, era un tiempo de antes. Amén. Hoy no es así. Dijeron algunos ahí, ¿no? Dice, si hoy con una es difícil, imagínense cómo sería antes, ¿verdad? No sé, eso dijeron algunos por ahí, yo nunca dije eso. Entonces imagínense aquellos que están pensando en casarse. Amén, hermano, no me distraiga. Esto sucedió ¿por qué? Porque David había hecho matar a Urías, ¿recuerda? Para quedarse con la mujer de él. ¿Recuerdan los hermanos la historia? Amén. ¿Amén? ¿Recuerdan o no? Amén. Amén. Entonces, él se había quedado con la mujer de otro hombre y todavía lo hizo matar. Y el Señor va y le dice, si me hubieses pedido, te hubiese dado más. Más de lo que vos ya te había dado suficiente. Pero todavía querías más. ¿Qué el Señor estaba diciendo? Si queremos, podemos pedir lo que querramos. Podemos pedir cuánto necesitamos y hasta más. ¿Por qué? Porque el Señor quiere darnos. El Señor quiere bendecirnos. Amén. Nosotros no podemos limitar al Señor. No limite al Señor. Pero yo con la célula que tengo estoy cómodo, estoy tranquilo. Pida más. Pida más líderes, pida más personas. Comienza a orar por eso. Pero está difícil, los hermanos. Cállese, Zacarías. No diga nada. Pida.
Pídale al Señor, el Señor quiere darle. El Señor se complace en bendecirnos, amén. Entonces podemos pedir más recursos, un aumento en el empleo. Pero es difícil. No hable eso. No, pero ¿cómo me dan un aumento si a los otros no? Cállese. Cuando usted va a hablar sin fe, yo estoy hablando en serio, usted se ríe, pero estoy hablando en serio. Cuando usted va a hablar con incredulidad, ni hable, ni diga nada. Yo quiero emprender, y ahí viene el otro y dice, no, pero mira, está difícil para tener una empresa. No escuche, emprenda, pídale al Señor ideas, pídale al Señor los recursos. El Señor nos bendice, el favor del Señor está sobre nosotros. Yo vendo algo un poquito más caro, no importa, el Señor va a mandar los compradores. Amén. El Señor nos va a dar los recursos, el Señor va a mandar personas. Ahora, ¿cuál es el problema nuestro? Siempre estamos hablando de forma negativa. Siempre hablamos de las cosas que ya van a suceder. Voy a emprender. Pero está difícil, ¿verdad? Voy a emprender. Pero mirá si tengo que pagar impuestos. Voy a emprender. No, pero hermano, no hable de eso. Mi empleo está re complicado. Misericordia. Comience a pedirle al Señor aquello que usted quiere ver. Amén. Aquello que el Señor tiene para darnos. Estoy orando por salvación, pero es difícil. Ya lo nombramos varias veces, pero fulano es difícil. Entonces, ¿para qué lo anotó? Si usted cree que es imposible. Hay personas imposibles. Yo cuando hago así, me da ganas de cerrarlo. Pero lo que pasa es que no es por lo que yo veo naturalmente, es por lo que nosotros vemos en el mundo espiritual. Amén. A veces usted va a orar por estas personas y tal vez hasta el mundo espiritual queda pesado. Le puede pasar. Hasta el mundo espiritual cambia. ¿Por qué? Porque a veces son difíciles, sí. Pero el Señor no nos llamó para hablar lo que nosotros creemos. En nuestra naturaleza, es para lo que el Señor nos dio. El Espíritu que está en nosotros. Amén. Eso es lo que nosotros tenemos que declarar. Y una de las cosas que me impactó del 14º día del ayuno es el poder que hay en el Señor. Nabucodonosor estaba acostado y el Señor entró en los pensamientos del hombre más poderoso de aquella época. El imperio que estaba al frente de Nabucodonosor era el imperio más poderoso de aquella época. Y el Señor entró en los pensamientos de él. Ahora yo le hago una pregunta. ¿Será que el Señor no tiene poder de entrar en los pensamientos de su jefe para que le aumente el sueldo? ¿Tiene o no tiene poder? Entró en los pensamientos del hombre más poderoso de aquella época. Hubieron unas miradas cruzadas ahí, Cristian. El Señor entró en los pensamientos más poderosos de aquel hombre de aquella época. El Señor no puede cambiar su situación hoy. Pida que entre en los pensamientos de su esposa, su esposo. No es buena idea a veces decir estas cosas aquí en los hermanos, pues los hermanos son muy espontáneos y literales. Pero pida, declare, pida que el Señor comience a hablar. Nosotros estamos orando por un local más grande. Vamos a empezar a orar por esas personas que tienen locales grandes aquí. El Señor va a entrar en los sueños. Amén. Que no sea con pesadillas, pero que el Señor lo comience a tocar, a hablar, a ministrar ahí en el interior. Si el Señor habló, ¿usted piensa que Nabucodonosor era cristiano? ¿Que él adoraba al Señor? No, no era así. Pero el Señor puede cambiar las cosas. El Señor puede cambiar la realidad. Pero mi patrón es complicado. ¿Y qué importa? Nabucodonosor era peor. No importa. Como sea la situación, el Señor tiene poder. Amén. Él tiene poder para entrar. Dice la Biblia así en Daniel 2:28. Ahora te diré el sueño y las visiones que tuvo el rey mientras estaba acostado en su cama. Tus pensamientos, oh rey, mientras estabas en la cama. El Señor había escudriñado los pensamientos del rey, aun cuando estaba durmiendo. El Señor tiene poder, hermanos. El Señor es extraordinario. Amén. Entonces permita y deje que el Señor haga cosas grandes. Comience a pensar en cosas extraordinarias. Comience a ver aquello que usted hasta hoy lo ve imposible. Comience a pedir esas cosas. Comience a clamar por cosas grandes. Pero a mí no me da la fe. Ejercite. Comience a declarar. Comience a hablar. Yo sé que los hermanos tienen cosas grandes que sueñan, ¿sí o no? Ora por esas cosas. O a veces son muy grandes y da miedo.
No vamos a negar que a veces hay cosas que uno quiere que son, pero esto es muy grande, esto es demasiado. A veces puede pasar, pero usted tiene que orar por esas cosas y creer que el Señor le dará. Amén. Amén. Dice el versículo 29. Mientras tú, oh rey, estaba acostado en tu cama, pensaste en lo que sucedería después. El que revela los misterios te ha revelado lo que sucederá. El Señor estaba escudriñando y lo que el rey estaba pensando, el Señor ya estaba dando la respuesta. El Señor ya estaba dando una respuesta que... Entonces yo le hago una pregunta. ¿Será que el Señor no puede mostrarnos cosas al respecto de lo que va a pasar, de lo que viene? ¿Será que el Señor no nos puede dar impresiones de aquellas cosas que el Señor nos quiere dar? El Señor es maravilloso, hermanos. El Señor hace cosas extraordinarias. ¿Sabe? Yo recuerdo hace mucho tiempo atrás, un día una hermana, hoy no está con nosotros. Ella no está con nosotros aquí en la iglesia, ¿verdad? Sigue viva. No, porque a veces uno dice, ya no está con nosotros y parece que la persona partió con el Señor. No, pero no está con nosotros aquí en la iglesia. Esa persona un día lo dice, yo los veo a ustedes en esta situación, viajando en un auto blanco, riéndose, Aquella hermana estaba teniendo visiones de cosas que iban a suceder en el futuro y cosas que hoy ya nosotros lo estamos viviendo. Hoy nos estamos acordando de eso con Joana. ¿Por qué? Porque el Señor hace cosas. El Señor hace cosas extraordinarias. ¿Cuál es el problema? Nosotros a veces no pedimos. A veces ignoramos el pedir. Pero no el pedir, decir, Señor, yo sé que tú tienes poder, pero bueno, yo lo dejo en tus manos. Si tú quieres, me gustaría tener una casa. O alguno dice una casita. Me gustaría tener una casa. No pidas, Señor, yo creo que tú me vas a dar. Yo declaro que tú me vas a dar una casa. Tú vas a bendecirme, vas a abrir puertas de empleo, una empresa. Pero comienza a declarar de forma simple, pero con fe. ¿Sabe? Muchas veces lo sencillo es poderoso. Como usted dice, Señor, yo declaro que voy a tener una casa, que yo voy a emprender. Eso es simple. No es difícil de orar. No es difícil de decirlo. Pero a veces usted complica las cosas. Empieza, Señor, yo sé que el Señor es poderoso. Yo sé que el Señor tiene... No empiece así. ¿Qué está diciéndole al Señor lo que Él no sabe? Claro que Él sabe que es poderoso. Declare lo que usted quiere ver. Yo quiero ver mi familia restaurada. Señor, yo sé que fulano es complicado. No te mira vos, Ricardo. Pero yo sé que fulano es complicado. Yo sé que es difícil. Yo sé que... No diga eso, el Señor ya lo conoce. El Señor lo conoce usted también. El Señor sabe cómo somos. Simplemente diga, Señor, yo declaro que fulano, él un día va a estar conmigo en un culto. Él va a conocer al Señor. El Señor lo va a tocar. Amén. En el nombre de Jesús. ¿Sabe aquella persona? Yo siempre le cuento ya de Brasil. Jairo. ¿Alguien recuerda? Hoy está mirando él iniciando los cultos en Porto Alegre, hermano. Que el hermano, si había alguien imposible, era que él hoy estaba bautizando su hijo. Extraordinario. Cosas que el Señor habló allá en el pasado, 10, 12 años atrás, hoy están sucediendo. Hoy estamos viendo eso. ¿Por qué? Porque el Señor un día nos mostró lo que Él iba a hacer. ¿Usted piensa que el Señor no va a hacer en su vida? ¿Que el Señor no va a cambiar la historia de su familia? ¿Que aquel fulano que es difícil un día no va a estar aquí? Va a estar. Pero usted tiene que comenzar a declarar. Usted tiene que comenzar a declarar cosas diferentes. No lo que usted ve hoy. Porque lo natural ya está ahí. Ahora, ¿qué es lo que usted quiere ver? ¿Qué es lo que usted realmente quiere ver? ¿Usted quiere seguir viendo el difícil, la situación complicada, las cosas como están siendo hoy? ¿Quiere ver así? Yo creo que no, ¿verdad? Todos queremos ver lo que el Señor tiene para darnos. Amén. Y el Señor es extraordinario. Tercer punto. Revelación de propósito. Dice la Biblia... Nabucodonosor soñó con una estatua. La cabeza era de oro, pechos y brazos de plata, vientre y caderas de bronce, piernas de hierro y dedos hechos en parte de barro y en parte de hierro. Simplificando la profecía, desde que comenzaron los imperios, desde el imperio babilónico hasta el último imperio que va a ser el imperio del anticristo, que es este que habla de barro y hierro. Todo aquí nos está hablando que el inicio, la cabeza,
en oro el final, hierro y barro, una mezcla de metal con barro. Amén. Eso muestra cómo el hombre hace las cosas. El hombre inicia las cosas de manera extraordinaria, podemos decir así, pero el final siempre es destrucción. Todo se va deteriorando. Todo lo que es nuestro esfuerzo propio, lo que yo creo que puedo hacer, comienza bien y termina mal. Amén. Esa es la realidad del hombre. Cuando usted comienza a liderar una célula, usted busca del Señor, ora, ayuna y dice, Señor, necesito que tú me ayudes. ¿Cuál es el problema de ese hombre que comienza buscando del Señor? Se adapta a lo que hace y llega un momento que dice, yo ya sé hacer. Yo ya puedo, yo ya aprendí a hacer la célula, ahora yo voy a hacer. Y usted no lo dice así literal, pero lo comienza a hacer con acciones. Ya no ora lo mismo que oraba al inicio, no ayuna lo mismo que ayunaba al inicio, no se prepara de la misma manera que se preparaba antes. ¿Por qué? Porque de alguna manera se adaptó a hacer las cosas. Y ese es el problema cuando el hombre hace. ¿Por qué? Porque comenzó como oro, pero termina con barro y hierro. El final es el problema. Solo que la Biblia nos enseña algo extraordinario al respecto del Señor. Dice la palabra que en las bodas de Canaán, ellos comenzaban con el mejor vino, ¿verdad? Y después, a medida que iba pasando la fiesta, como las personas ya estaban todos medio ya sin entender, las ideas estaban medio cruzadas, borrachos, ellos ponían el peor vino al final. ¿Verdad? Era así. ¿Por qué? El paladar a la altura del final ya, el paladar ya no entendía nada, era todo lo mismo. El vino del inicio ya no sabían identificar. Entonces el mejor vino iba al inicio. Las bodas antes eran 3 días, 4 días. Imagínense cómo terminaron esos muchachos después de 3 días tomando vino. Entonces así eran las bodas. Pero ¿cuál fue el problema de la boda? Que Jesús apareció. Se quedaron sin vino. ¿Pero qué sucedió en aquella boda? Ellos empezaron con el mejor vino, pero terminaron con un vino excelente. Mucho mejor que el primero. Dice la Biblia que el maestresala, aquel que probaba, dijo, ¿qué pasó acá? ¿Por qué empezaron con el peor y terminaron con el mejor? Porque lo que el Señor hace, hermanos, nunca termina mal, siempre termina de manera excelente. ¿Por qué? Porque el Señor es oro de principio a fin. Nosotros cuando hacemos las cosas en nuestra fuerza humana, comenzamos como oro, pero deterioramos. Ahora, si usted quiere ver las cosas funcionando en su vida, empiece y haga todo con el Señor. Pídale al Señor que Él se encargue de todas las cosas. Amén. Dice en Cantares 5, su cabeza es como el oro más fino, su cabello como hojas de palma, negro como el cuervo. Y el versículo 15, sus piernas eran como columnas de mármol asentadas sobre bases de oro puro. Cabeza de oro, bases de oro. Porque el Señor es así. El Señor es perfecto. Cuando usted se entrega al Señor y ve el poder que hay en el Señor, usted va a hacer todas las cosas de manera reluciente. Usted quiere ver una célula fructífera, dependa del Señor en todas las cosas. Pare de pensar que yo ya sé hacer. No lo dice, pero en actitudes lo hace. Yo no necesito prepararme. Prepárese, ore, ayune. El día del culto ayune, el día de la célula ayune, busque del Señor. La célula está media difícil. Llame a los hermanos. Vamos a orar todos por la célula. Vamos a ayunar, vamos a comenzar a declarar. ¿Usted piensa que la célula no va a crecer? No va a crecer. Va a crecer. Pero llame. Comience a hacer las cosas diferentes. Llame al Señor para el medio de esa reunión. Llame al Señor para la ecuación. ¿Cuál es el problema? Sacamos a Jesús. Todo lo que el hombre hace comienza con oro, pero termina con hierro y barro. Pero lo que el Señor hace comienza con oro y termina con oro. Porque el Señor es perfecto. Amén. Queremos ver éxito garantido en las cosas que hacemos. Coloque al Señor en todo, hermano. Coloque al Señor en todas las cosas. Y no estoy hablando solo de células, su trabajo, lo que usted hace, su familia. Hay hermanos que colocan al Señor en el culto. No, lleve al Señor para su casa. Llévelo a su familia, a sus hijos. Llévelo a todos lados. Voy al trabajo, lleve al Señor. Usted va a ver que las cosas son diferentes. Amén. ¿Por qué? Porque el Señor es extraordinario. Amén.
Amén, hermanos. Amén. Cuarto punto y último. El cuarto, el ascenso del hombre de Dios al siguiente nivel. 5 minutos nos quedan. Daniel 2:46. Entonces el rey Nabucodonosor se inclinó y se postró rostro en tierra ante Daniel y mandó que se le ofrecieran alimentos e incienso. El rey le dijo a Daniel: en verdad, tu Dios es el Dios de los dioses y el Señor de los reyes y el revelador de misterios, pues tú pudiste revelar este misterio. Luego el rey enalteció a Daniel, le dio muchos regalos valiosos y lo nombró gobernador de toda la provincia de Babilonia y jefe de todos los sabios de Babilonia. A petición de Daniel, el rey designó a Sadrac, Mesach y Abednego para administrar los asuntos de la provincia de Babilonia, pero Daniel permaneció en la corte del rey. Estos versículos aquí, 4, nos muestran el cambio de un hombre que decidió no rendirse ante la sabiduría del mundo. En el momento que vino el ayuno, ¿recuerdan? Daniel y sus amigos, ¿qué hicieron? Ellos hicieron un ayuno diferente. No se podía, ellos hicieron algo diferente, solo legumbres, cosas verdes. Y al final de aquel tiempo dice la Biblia que ellos estaban relucientes, porque ellos no se resignaron, no se doblegaron a la sabiduría del mundo. Ellos decidieron seguir aquello que el Señor hace. Entonces yo le quiero invitar en estos días, decida ser guiado por el Señor en todas las cosas. Quiere ver bendiciones, quiere ver abundancia, decida ser guiado por el Señor. No sea guiado por su propia sabiduría. ¿Sabe, hermanos? Hay un montón de cristianos hablando barbaridades. Yo el otro día escuchaba, yo a veces no puedo creer, hermano. Una persona hablando, ¿sabe qué es lo peor? Que las personas lo escuchan y lo siguen. En Instagram diciendo que no es necesario reunirse, que no es necesario venir a los cultos, que eso son cosas que inventan para tener las personas dominadas y para tener las personas bajo un dominio. Hermanos, hay un espíritu de rebeldía tan grande. ¿Por qué? Porque saben que los últimos tiempos están cercanos. Y eso, lamentablemente, es sabiduría mundana. Es sabiduría del mundo. El Señor nos llamó ¿a qué? A reunirnos, a estar juntos. ¿Sabe? Cuando usted está aquí, son las posibilidades de a veces recibir milagros de forma extraordinaria. Yo no digo que usted no pueda recibir un milagro en su casa, pero muchas veces la fe suya se activa para creer en un culto. A veces usted está en su casa y ve la realidad que vive y la fe no fluye. ¿O no es verdad? La fe a veces no fluye. Usted ve el problema en su familia, la enfermedad, la crisis, la dificultad financiera y a veces cuesta creer. Ahora en un culto aquí es la posibilidad de juntos orar y declarar y ver milagros sucediendo. Entonces no deje que cosas vengan a influenciar su vida. No deje que cosas externas cambien aquello que el Señor tiene para nosotros. La sabiduría del Señor se manifiesta sin importar la edad. Amén. Amén. Sin importar la edad. Hay adolescentes que pueden tener sabiduría del Señor aquí. ¿Por qué? Porque el Señor quiere darnos. Si usted para mirar, José, cuando él tenía 17 años, él fue vendido como esclavo para Egipto. Y él con esa edad prácticamente, un poco más grande, él llegó delante de Faraón. Cosas extraordinarias. David tenía 17 años cuando fue ungido por Samuel. No quiero hablar nada aquí con respecto a la edad de 17 años, pero está nombrando aquí en la Biblia. ¿Por qué? Personas que con 17 años ya tenían sabiduría del cielo. ¿Por qué? Porque la edad nos da experiencia, pero no sabiduría. La edad hace que las personas tengan mayor experiencia. Ahora sí, soy un tipo experiente, tengo 45 años, tengo mucha experiencia. La vida me enseñó muchas cosas. El que tiene 20 realmente no tuvo las mismas experiencias. Yo siempre le bromo a Luca, cuando vos tengas la edad que yo tengo, a veces él hace, yo digo, Luca, mientras vos vas, yo ya vine. A veces él piensa que ya me di cuenta, Lucas. Entonces yo me río con él, porque y le digo, cuando vos tengas mi edad, vos vas a entender esas cosas. Experiencia, ¿verdad? Pero no significa que la sabiduría es otra cosa. Muchas veces hay adolescentes con 16, 15, 16 años que tienen más sabiduría que personas más grandes.
¿Por qué? Porque la sabiduría el Señor nos da a medida que nosotros buscamos. Busque sabiduría. Y dice, encontrará favor. Busque sabiduría del cielo. Comienza a orar en estos días para ser sabio, para que el Señor coloque en su corazón sabiduría para todas las cosas. Ya no va a llevar adelante su negocio de la misma manera. Va a llevarlo adelante con sabiduría y va a prosperar mucho más. Va a haber la prosperidad en abundancia. Yo tengo un empleo. Pídele al Señor sabiduría. Y a medida que usted sea sabio, usted va a comenzar a destacarse. En el nombre de Jesús va a ser alguien que el patrón va a comenzar a ver, esta persona es diferente. Yo le voy a tener que ascender, le voy a tener que aumentar el sueldo. Voy a tener que hacer algo porque esta persona es diferente. Amén, Cristian. Aleluya. El Señor quiere hacer cosas grandes, hermanos. El Señor quiere darnos cosas grandes. Pero usted tiene que comenzar a declarar. Tiene que salir muchas veces de ese nivel raso que hablamos aquella vez, del agua hasta los tobillos. Comienza a entrar más en el río del Espíritu. Comienza a entrar más, comienza a buscar más. Comienza a pedirle al Señor y el Señor le va a dar en el nombre de Jesús. Amén.